Entonces, if we can explain a little bit more the term corollary. Corollary, Yep. it's a extension of. Es una extensión. Like geometry, you have corollaries to theorems and corollaries. So it comes from a presupposition and you extend it down. Como en geometría hay corolarios, es decir, de una teoría y But esas tienen this brazos o corollary extensiones. is progressive corollary. Pero este corolario es progresivo. It's not a biblical corollary No according es- to the law of nations. No es It's un a corolario bíblico de acuerdo a la modification. ley It's de a las naciones. deception because you have the Monroe Doctrine, but you have altered it. Es decir, Basically altered it. teníamos la doctrina Monroe, pero ya básicamente se alteró ella. Progressive means evolving, Porque progresivo quiere decir que evolucionó. which means changing it. Es Okay? decir, cambiarlo. All right, but progressive means change, relative change. Pero progresivo significa cambio, pero es un Okay. cambio relativo. You change according to the current situation. Isn't that relativity? Cambias de acuerdo a la situación presente y eso no es relativismo. And if you go deeper, it's comes from a fear or lack of faith in the law of nations. Pero si lo que hagamos por causa de la falta de fe o el temor, ese es el resultado. It's a change in our character, Es decir, cuando desconfiamos del carácter de Dios, no tenemos fe, entonces altera nuestro carácter. bent toward democracy. Cuando nos doblegamos hacia la democracia It's a character bent towards socialism, y el carácter entonces se doblega ante el socialismo. acting as a collective Y rather than observing the individuality actuando por el of colectivo separate nations. en vez de absorber y responder por la individualidad de las naciones. It's violating our own doctrine. En un sentido es violando nuestra propia doctrina. Because again, our character now is dealing with simply what's on this, not the external, and not preparing for the support of this beforehand. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es un acto externo que no toca la fuente verdadera. For instance, the instability in Latin American republics, Por ejemplo, la inestabilidad en las repúblicas latinoamericanas, the inability to self-govern, la inhabilidad para autogobernarse, not self-governing themselves as individuals, tanto la ausencia de autogobierno individual as family, y en el civil hogar government. y en el gobierno civil. because a republic cannot function without the people being self-governed. Porque la república no funcionará bien si los hogares del pueblo no son Governed by autogobernados, God's principles, gobernados por los God's principios laws de we Dios talked about. y las leyes de Dios de las cuales hablamos. Moses told us that, taught us this in Exodus 18. Y esto nos enseñó Moisés en Éxodo 18. Teach the people Enseña al pueblo the laws of God las leyes de Dios so they know what to do for themselves. para que ellos first. sepan qué hacer y hacerlo por sí mismos. Which means you know how to judge Lo que significa es que tú sabes juzgar actions, las acciones okay, according to the Word of God. de acuerdo a la palabra de Dios. Okay, the Monroe Doctrine La doctrina Monroe comes from judging our relationship, proper relationships proviene de juzgar las relaciones apropiadas entre with vecinos other nations. con otras naciones. If we're going to keep ourselves independent, Si vamos a mantenernos nosotros mismos independientes de ellas, knowing how we became an independent nation sabiendo cómo fue que nosotros fuimos una nación through independiente biblical instruction, a través de las instrucciones bíblicas through biblical education. y a través de la educación bíblica. We denied Latin America the same education, Pero le hemos negado a Latinoamérica la misma the educación, real gospel, es decir, el Start verdadero gospel evangelio, liberty. porque comienza con el evangelio de la libertad. When Jesus said, "Go teach the nations," Cuando Jesús dijo, id y predicar el evangelio de las naciones, without violating the nation, sin violar la nación, I'm reminded of the story of Kublai Khan in China. He was a Mongolian conqueror who took China. what was his name? Kublai Khan. El Kublai Khan, no, el mongol que tomó China
Y bueno, un vasto imperio Okay, él. and he had Pariente. contact with Europe. Contact with Europe, all right? Y llegó a hacer contactos con Europa. And he asked the Pope, Y le, message, y le envió al Papa un mensaje, el send Kublai us Khan. missionaries. Envíanos misioneros. He asked for missionaries. Y los pidió, The Pope couldn't find any pero el Papa buscó y no to encontró. go. ¿A quién enviar? Now, four started. Four, they said. Al final envió 4 que comenzaron months el viaje. started out. Comenzaron el viaje, They never got there. pero no llegaron allá. It's too hard. Porque era muy difícil y lejos. Took years to cross the desert. Tomaba Gobi Desert. años solamente cruzar el desierto de Gobi. You know who went? ¿Y sabes quién fue? Business people. Los comerciantes. Marco Polo. Marco Polo. Okay, I think he was just a young youth when Y he yo went. creo que era un joven cuando él fue. But his father and his uncle were merchants. Pero su papá y su tío eran And comerciantes. they took years to cross over. Y to se where he tomaron was. años en hacer la trayectoria It's an completa. amazing story. Y es una historia asombrosa. But he stayed 25 years of his life there. Pero él estuvo 25 años de su vida allá He wrote a book, y escribió un libro, okay, Travels of Marco Polo. Los viajes de You gotta Marco start Polo. writing, folks. Ajá. ¿Cuándo es que ustedes van a empezar a escribir? And that was the book Y ese fue el libro inspired the Spanish que inspiró a los and the españoles Portuguese. y a los We portugueses got to find this fantastic place. para ir a encontrar ese sitio tan fantástico que existía. And they didn't he published the book. Nobody believed him that was Cuando such él a place. publicó su libro, ninguno le creyó. But this is a book that Columbus had also read. Pero ese era un libro que Cristóbal Colón So también leyó. it's a connection. Así que ahí hay una conexión. And the fact that a businessman went for his business, El hecho de que fue un hombre de negocios el que fue a hacer negocio the proper connection with other nations, y que es la propia conexión entre una nación y otra, that's neutral, y porque es neutral, is business, es negocios, trade, es comercio. win-win. Es decir, tú ganas, yo gano. So we can develop not political ties, Entonces podemos desarrollar no alianzas but políticas, commercial ties. pero sí alianzas You comerciales. have products we can't make. Tú tienes productos que nosotros We no have hacemos products you can't y make. nosotros tenemos productos que ustedes Let's no. trade. Vamos a negociar And you win, we win, y ustedes ganan y nosotros without también, any interference. sin ninguna otra interferencia. Okay. So that's the story. Esa es la historia. So if nations requested the gospel, or Ahora, si las naciones, como en este caso, solicitaron el Evangelio, he wanted education for the Chinese people. y es que él quería educación para el pueblo mongol y chino, Okay. So because we lost our principles, siendo que nosotros mismos perdimos estos cause and principios, effect. entonces hay una causa y hay un Sure, efecto. you were under Romanism in the Catholic Church, Como aquí estábamos bajo el romanismo de la Iglesia Católica, el Papa, but so was Wycliffe. pero también estaba así What Wycliffe. if you told the story of Wycliffe to Latin America? ¿Qué tal si hubiéramos contado la historia de Wycliffe a Latinoamérica? Okay, to start the people in the Word of God, Para que la gente fuera instruida en la palabra de Dios, just like Wycliffe did for his people. así como Wycliffe lo hizo para su propio pueblo. The thing is, the Americans never heard of Wycliffe. Y la cosa es que los norteamericanos nunca That's the escucharon de problem, Wycliffe. Okay, we didn't make the link between the Bible No habíamos hecho la conexión entre la and Biblia political liberty, y la libertad política. or strengthened their republic. Y que eso ayudaba a fortalecer una So república. form, but without power. Era una forma pero sin poder. The power of a republic is in the people's ability to govern themselves. Porque el poder de una república yace en los hogares que se According to the word of autogobiernan God. de acuerdo a la They needed palabra the de Dios. gospel. Necesitaban el evangelio primero. That's why we dropped the connection between the gospel and our country. Y ahí es donde perdimos nosotros también la pelota en la conexión entre el evangelio y la But nación. that's the goal, what we're heading for. Pero era hacia donde nos That dirigíamos. life might come to the Latin America through the gospel. Y que, Liberty. y que esa vida vendría a Latinoamérica a través del Now you evangelio. have what we call religious freedom. Porque ustedes tienen lo que llamamos libertad religiosa. And all you need to do is to grow into that liberty, Y right? todo lo que se necesita entonces es que Mature. podamos crecer en esa libertad y madurar. Your knowledge of the scriptures. Y entonces Without incrementar persecution. nuestro conocimiento de las escrituras. So, corollary, you understand? It's progressive
Entonces, un corolario en change. este sentido es una interpretación progresiva, Okay, un change cambio, pero... we change because it's relative to the circumstances. of Entonces, the day. hicimos el cambio porque era relativo a las Fear, circunstancias del basically. momento, Okay. el miedo. It's supposed to be evolutionary. O sea, Y se supone que eso sería evolucionario. o sea, el concepto que ya está dando Colorario ahí es negativo. Yeah. Porque mirándolo. So, as you're just mentioning here, it is a negative, Negative. connotation. It's progressive. Totalmente What's good negativo. about progressive? Porque es progresivo, fue un desvío. Okay, it's not Christian No es cristiano. as opposed to progressive. ¿Cómo? Es decir, Yeah, see, progressive gives it a positive idea when it's really negative. el progresismo presenta una idea y parece positiva cuando realmente It's es lo socialism. contrario, es socialismo. Okay, modification and drifting away from the original. Eso fue una spirit modificación y un desvío de la idea original. idea. Okay, biblical education will strengthen a republic. Entonces, la educación bíblica va a fortalecer una república. Okay, so when we get to the next president, Así que cuando llegamos al siguiente we presidente, have more change. hubo más Okay, cambios. and his corollary, Lodge. Y sus colorarios como Taft, Okay, this was again, he was a senator. él era un senador Okay, not a secretary. He did become secretary of state later. y luego se convirtió en el secretario de Estado más tarde. But what did he do? ¿Qué fue lo que hizo? It's not enough to send police force. Okay, it's just soldiers to police Latin America. Empezó a enviar contingentes militares para que fueran los policías de And they Latinoamérica. know that if Latin America divides up and there's civil war, Porque ellos sabían que si Latinoamérica They se dividía y había guerra civil y come caos, together as a strong nation, y no tenían el poder de juntarse como una nación fuerte, then Europe is invited to come entonces and sweep it up, eso Europa lo vería como una invitación o provocación para right? regresar, They're weakened. porque They're los not veía strong. débiles, no eran And fuertes. that's the fear. If any monarchical country, state comes into our hemisphere, okay, it's Y just por causa del invites miedo, them entonces él determinó que to creep si un into poder colonial o europeo the venía United otra vez a States. tomar territorio, entonces Estados Unidos lo iba a I mean, we're enfrentar. so well connected geographically, right? We're right there. Diciendo que estábamos Okay. conectados So he geográficamente. said, let's put Navy bases. Y por eso entonces él determinó, por Let's causa del really miedo, have a base, like vamos a establecer YWAM base, bases militares en naciones where- latinoamericanas. Okay, we have armies or soldiers stationed there. Para poder tener entonces soldados y pertrechos establecidos en las So naciones mismas. severe was the violence. Era tan severa la violencia So they need more than just police force. que necesitaban algo más que una fuerza We policial. needed presence. We Necesitaban had a more permanent La presence. presencia Keep permanente order para mantener in el Latin orden, America for our safety. y eso era considerando la seguridad de los Estados Unidos. But again, it was not supported by self-government. Pero de nuevo, no estaba apoyando la idea de autogobierno y autonomía nacional. We're just trying to put a band-aid on Está- a cancer. Estábamos poniéndole una bendita, una curita a un right? cadáver It's que an tiene cáncer. internal problem. Es porque el problema era The interno. United States has an internal problem. You Sorry. see? The United States has an internal Porque Estados Unidos también tenía un problema interno. okay, slipping into we're really expanding socialism Estábamos deslizándonos y expandiendo el and socialismo ya. causing Latin America to be dependent upon American help. Y entonces hicimos que Latinoamérica se hiciera dependiente de la ayuda norteamericana. Okay, so that's not enough. We get down worse. Y eso no es lo peor. Ahorita empieza lo peor. Okay, next page. If they were right, it would be okay, but it's not right. Si hubiera sido correcto, entonces hubiera estado bien, pero no era correcto. It's not okay. No era, y And our entonces, relationship, the golden rule, y nuestra relación con la regla de oro. Latin America is subordinate to us. Entonces lo que hizo Latinoamérica fue subordinarse a los Estados It's Unidos. disrespecting Y eso era un acto de irrespetuoso that en sí they mismo. too have a capacity if they had the same foundations. Porque They didn't have a Latinoamérica hubiera foundation. tenido la misma capacidad de respuesta si hubieran tenido los mismos fundamentos. And again, God in His time has brought, I think, our present situation together. Y creo que Dios, pues, I think I missed it. Okay, that God in His providence Entonces Dios en su providencia, has brought both our nations to this point in time. Dios había encaminado las naciones latinas y los Estados Unidos hasta este punto.
I have to say what I'm hearing in the news in the United States. Yo debo tocar lo que escucho que dicen las noticias en los That Estados the Unidos. Latin American population in the United States Que la población latinoamericana en los Estados has Unidos shifted their allegiance from the Democrat Party está cambiando su alianza o su lealtad al Partido Demócrata to tradicionalmente support of Trump, para empezar a apoyar a Trump, who is constitutional quien es constitucional. purposes. I don't call it Republican Party. Y yo no lo llamo el Partido They're Republicano, just as corrupt as the Democrat Party. porque ellos están tan corrompidos como los He's demócratas. neither. They don't know where to put Trump. Y la verdad es que él no anda en ninguno de los dos, entonces no sabemos dónde ubicar a He's Trump. just a businessman. Es solo un hombre de negocios. Okay, right. These books aren't balancing. Okay. Sí, pero por lo menos él está intentando balancear los poderes. America's losing money. Porque- Everybody's gaining. Y Estados Unidos estaba perdiendo dinero y todos los demás lo estaban And ganando. that's the correction that has to be made Y esa era la corrección que tenía que ser hecha, because we're socialistic here. porque está, because we were, Socialistic here. We are socialistic. porque somos here. socialistas. And we're weaker. And Y- they're stronger. The other Y nations. estábamos debilitando si otras naciones sí se estaban fortaleciendo. And so this is not good business. Y eso no era un buen negocio. Okay. Business decisions. Entonces ha tomado decisiones Which comerciales. means take off the burden off of business. Y entonces lo que ha hecho es quitar las cargas que habían sobre el área Climate change comercial. theory has caused businesses to close down. La teoría del cambio climático ha hecho que muchos negocios All cierren. these requirements to save the planet. Todos esos requisitos impuestos para salvar el planeta. Do you understand? ¿Entienden? And it has squashed private business Y eso ha aplastado entonces la iniciativa and privada increased corruption. y ha incrementado la So it corrupción. says no more laws that restrict. Entonces es lo que está diciendo, no más leyes que Good restringan family businesses, not los negocios familiares. and that has again brought it up to constitutional laws. Y en not ese sentido, pues está unconstitutional. afirmando leyes que son apoyadas constitucionalmente. But we still need the Christians Pero todavía necesitamos los to cristianos understand para the entender, Constitution and the Bible are para the same. entender que la Constitución y la Biblia dicen lo mismo. So what I'm understanding is that Latin Americans realize in our country Pero lo que yo creo es que los latinoamericanos They que used to viven en mi be- país están dándose the cuenta greatest supporters of the Democrat Socialist parties. porque antes eran la gran fuerza latina apoyaba a los partidos y candidatos And it's a demócratas. good thing they're shifting. Pero ahora hay algo bueno porque ellos están cambiando. Interesting. I Interesante. think it says something about the Latin American character. Pero está diciendo eso algo sobre el carácter de los They're latinoamericanos. for family. Right? Porque They're están, for justice. son pro familia y pro justicia. They just didn't know the difference. Solo que antes no sabían la diferencia. So we're all learning the difference at the same time. Así que ellos y nosotros estamos aprendiendo las diferencias ahora en el mismo tiempo. Okay. So now the Taft doctrine, the next one. Entonces la doctrina Taft, Okay. Again, he said use economic power. What does that mean, though? entonces, se basa en utilizar el poder económico. ¿Eso Okay. qué significa? Help these poor nations Ayudemos a esas pobres naciones and give them money. y démosle plata. But the thing is, they gave the money to the leaders. Pero la cosa es que le entregan la plata a los líderes Okay, and it got stuck there. y se Okay. queda ahí. We're helping dictators stay dictators. Entonces lo que hicimos fue apoyar que los dictadores se quedaran. It's not just dumping money Y entonces tirar dinero into government. no hace diferencia, tirarle dinero But dinero that's how we solve problems in America. al gobierno. Pero nosotros pensamos que así se resolvían los Give the problemas de government more Latinoamérica. money, Démosle a ese gobierno and más we'll plata fix the social problem. y ellos van a arreglar su It problema will social. Spread the wealth. Ellos van a repartir la riqueza. And we apply the same thing and we call it economic power. Y entonces utilizamos esta idea en el TAF, que es el poder Okay, económico. so now they become dependent upon American money. Y ahora entonces todas esas naciones se han hecho dependientes económicamente del Kind of dinero americano. Let the government, okay, use the money to help the people. That's Y, how we entonces- think. y Socialism. es como pensábamos y seguimos pensando, démosle la plata para que ellos ayuden a los Educate the pobres. people. Let them grow in education. ¿Y por qué más bien no educarlos? Okay, through what? Government education. Y obviamente eso incluye entonces la educación gubernamental. It's called dollar diplomacy. Entonces eso se llama la diplomacia Let's del not dólar. put armies there.
Entonces no hay ejércitos ahora ahí en esas Let's naciones. just give them development money. Okay? Démosle dinero para el desarrollo. Development their businesses. Ayudémosles a desarrollar sus Okay. negocios subsidiándoles Okay, and help them grow with our dollars y que puedan crecer ellos con nuestros dólares. instead of they grow from their own products, En vez de que ellos tomen la iniciativa y saquen sus propios productos. and instead of helping them make their own products. Y entonces estamos ayudándoles para que hagan sus productos. Okay. To make it worse, Y para hacerlo peor, okay, President Woodrow Wilson. el presidente Woodrow Wilson. Now we have a Christian president. Entonces tuvimos un presidente cristiano. He's Presbyterian, Era presbiteriano. whatever that means. Bueno, no sé qué Protestant. significa eso. But he really has a good heart, Pero tenía un buen corazón. okay? And it's missionary diplomacy, Y él tenía la diplomacia misionera. but it's not gospel missionary. Pero no era, no era la misión evangélica. Okay. Let's again give them liberty, constitutional liberty, Entonces la idea era aquí, démosle libertad constitucional. okay, and help them, all right, have their laws changed. Ayudémosles a que cambien sus He leyes. wants to propagate democracy in the whole world. Él quería propagar la democracia por todo el mundo. Again, sending political leaders, advising them. Entonces enviaban líderes them. políticos para que fueran consejeros de las Okay? respectivas They don't naciones, understand self-government again. It's political policies. pero no entendían autogobierno, entonces eran solamente poder político gubernamental. Okay, just fix their constitution if you want to. Entonces ayudémosles a arreglar o enmendar su constitución. Okay, so we don't want any more territory. We don't want to put any more bases. No vamos a querer sus territorios, no vamos a establecer bases militares, We'll give them political advice. Okay? pero les vamos a dar consejo, asesoría What they're política. doing is starting at the top. Entonces, ¿qué ocurre cuando las cosas pasan solo a nivel de los que están arriba? Helping them, helping the leadership. Okay, Entonces teníamos at que the ayudar top level. al liderazgo, los que están arriba en el tope. Okay, that's why, as a, shall we say, Christian president, he can do this as a Christian, with Christian ideas, I guess. Entonces él, como se consideraba cristiano, él pensaba que estas ideas eran cristianas también. Okay, just teach them Solo enséñales our principles. nuestros principios, Okay, and they're political principles without the nuestros undergirding support. principios políticos. Okay, so that is, even under Bush, they wanted to spread democracy. Y era ese el intento bajo el cual ellos querían esparcir las ideas Make laws that democráticas protect, okay, all y, of that. y hacer leyes en las But naciones que no protegieran tal cosa, change in character. pero sin tocar o cambiar el carácter. It's external, Eso es externo, just by law. solo por ley. See, it's external law for good, but it doesn't have the qualitative character. Es una ley externa para el bien, pero la gente no He poseía las says, cualidades "We del carácter. are a family. The world is one big family." Y entonces usaba términos como que el mundo entero es una gran familia. And it seems like the policy, the doctrine at that time was all men are good. Y entonces creo que el entendimiento de su Well, época era es que todos los hombres son buenos. We're all God's children. Todos somos hijos de Dios Okay, we need to help in this way. y tenemos que ayudarnos de esta forma. Not with military, again, with political No con ideas. fuerza militar, sino con ideas políticas, existencia política. Okay. Now we still are in this is after World War II now. Woodrow Wilson was World War I. Woodrow Wilson estuvo durante la Primera Guerra Mundial. He went to war. He says this war is going to end all wars. That's his goal. World Y peace. él entró en esa guerra pensando que esa iba a ser la última guerra mundial que iba a haber. To eliminate again violence. Y él quería eliminar la violencia en el mundo. And this is again help nations be free. Y por eso su idea era ayudar a las naciones a He ser thought if we libres. got rid of the German threat, in Él Europe- pensaba que si nos deshacíamos de la amenaza alemana, again, this is still common philosophy today. pero esas ideas todavía siguen siendo filosofías actuales. Russia is our enemy. Rusia es We've nuestro got enemigo. prepared to fight and defeat. Tenemos que prepararnos para pelear y derrotar. Nuclear power. Tenemos que usar, All of that. amenazar con el poder For military nuclear. power. Y todo esto basado en poder militar. There's a power in character of a people. Hay un that's more poder. powerful than weapons. Hay un poder que es el carácter de los individuos que es más poderoso que las armas. That strength
Esa es la fortaleza. Strength of character, La fortaleza del carácter. not strength of military Y might. no la fortaleza militar. Okay, and we've been weak in character. Y nosotros hemos sido debilitados en nuestro To sort of carácter. please the enemy. Keep Hemos, them, hemos querido complacer al enemigo y mantenerlo keep lejos. peace through, again, not strength of character, Entonces, but hac- accommodating them. haciendo paz no a través de la fortaleza del carácter, sino Give them acomodándonos. what they want, ¿Qué quieren ellos? Se lo damos, and so that they will not attack. con tal de que no nos ataquen y tengamos paz. Now, the Truman Doctrine, Ahora, la doctrina this is Truman, after World War II. eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Almost had a fourth term of office. He died, and Truman was the vice president then. Entonces, Roosevelt tuvo casi un cuarto término, pero entonces murió y Truman era el vicepresidente y él Okay. asumió. And his approach to world peace. Entonces, su manejo del concepto de paz mundial, Any nation that communism can take, cualquier nación que el comunismo pueda tomar, nations will support them with money. es decir, toda nación que el comunismo pudiera tomar, vamos a apoyar a esa nación con Any, dinero. any nation threatened by absolute conquest. Entonces, okay, toda by nación dictator, amenazada con la conquista absoluta o la we're going to dictadura, send our armies and our money to help vamos, defend them. vamos a enviar nuestro dinero y nuestro ejército para ayudarles y defenderles. Okay. In other words, this missionary diplomacy is not penetrating. It's not getting down to the people. Pero de It's todas only- maneras, ese tipo de diplomacia igual no toca el corazón de la Okay, gente. it's superficial. Es change. superficial. And again, now we have to, again, be prepared to send our armies wherever communism might take. Y ahora entonces teníamos que tener sus ejércitos listos para ir a los territorios donde el comunismo estuviera And avanzando. this is where Latin America comes in. Y es ahí donde Latinoamérica entra otra vez. Weak republics. Repúblicas And débiles. Russia is interested in, again, taking Latin America. Y Rusia estaba interesada en la Unión Soviética en tomar Latinoamérica. Having a station, having a place to threaten the United States. Y haciéndolo con la idea de tener un lugar estratégico para perturbar y amenazar a los Estados And Unidos. Russia finances Castro. Y es por eso que entonces Rusia financió a los Castro. And of course, he would like a base, him have a base. Y él quería y convirtió la isla en una base de la Unión It's not Soviética. that he would attack the United States, Y no era tanto que él atacaría a los but Estados he Unidos, has the ability to. pero sí demostrar que tenía la That's the point. habilidad para Okay, hacerlo en ese to punto. control America that way with Y his controlar de esa manera pues, a Norteamérica. okay. But of course, he is looking into the weak nations, Y obviamente él En estaba observando las South naciones más débiles de South America. Sudamérica. and again, the fear of Russia, communism, is, Ahora, de is nuevo, taking over the El policies. temor de Rusia del comunismo era lo que entonces invadió a todo. Okay, we have Lenin and then Stalin. Y ahí teníamos a Lenin, después teníamos and a they're swallowing Stalin, up Eastern Europe. y ellos okay? estaban tragando país por país allá en el Asia. And so again, it's that external power they're worried about. Entonces nosotros estábamos temerosos, era del poder militar externo. So Eisenhower is after Truman, Después de Truman vino Eisenhower, and this is what they believe. y esto es lo que él creía. Even about the Vietnam War, Incluso sobre la guerra del Vietnam. either Russia or China, if they take Asia, it's going to do like a domino. It's Si gonna one Rusia o after China another. se toman Vietnam, va a ser como el efecto dominó y Asia entera va a caer. Okay, and we're going to have to stop that. Entonces trend. vamos a tener que detener esa tendencia. And so we're going to go and send troops and defend any nation. Entonces vamos a enviar tropas y vamos a defender cualquier nación que esté amenazada por el comunismo. Because if they can take them, they can take us. Porque That's si the los toman a ellos, eventualmente nos pueden atacar a nosotros. And so that grows our influence and grows our participation in these foreign Eso hizo nations. crecer nuestra influencia y participación en guerras externas. Okay. And they want our soldiers there. Y claro, allá querían nuestros soldados. World War II could not have been successful without American. La Segunda Guerra Mundial no hubiera terminado exitosamente sin la intervención norteamericana. Okay. So that was, everyone knew. that Y was the todo el case. mundo sabía que ese era el None caso. of these nations had strong armies. Ninguna de esas naciones tenían ejércitos poderosos. And so again, using military
threat to Russia was the only way to stop Russia from Entonces, spreading. amenazando militarmente a Rusia era la única manera de limitarla. And he authorized again. And of course, the nations welcomed it. So it's a two-way street. Y entonces no solamente es que queríamos intervenir, sino que las naciones nos invitaron. Weak nations, unable to Naciones defend themselves, débiles, un enemigo then we poderoso, created dependency. entonces la dependencia se fortaleció. Okay. So that was Eisenhower's doctrine. Y esa es la doctrina, esa fue la doctrina de Spreading Eisenhower, military. de incrementar la fuerza militar. The leader, this is where we get the idea, the leader of the free world. Y es por eso que él se convirtió en líder del mundo libre. Communism is enslaving. Porque el We comunismo are es freeing esclavitud y nosotros vamos a libertar. people. Again, the ends justify the means. Y los medios justifican el fin. And dependency increasing. Entonces las naciones aumentaron su dependencia Okay, our resources. en being nuestros exhausted. recursos. Okay. Y nuestros recursos entonces se fueron Our agotando. soldiers' lives, right? Y las vidas de nuestros soldados, pues, Under a false philosophy y todo esto bajo una falsa of freedom filosofía. without liberty. Porque era libertad externa, pero sin libertad interna. It's all freedom from communism. Y era That's solo not- la libertad del comunismo, de la amenaza del Communism isn't the comunismo. problem, right? Pero el comunismo no era el It's a problema. spiritual problem Era un problema that needs to espiritual be, again, educated. que necesitaba educación. So Kennedy comes after Ahí viene, Eisenhower. entonces, después de Eisenhower viene Kennedy, Yeah, John Kennedy. you're right, John Kennedy. Again, it's the same idea of freedom. The world needs to be freed from communism. Entonces, la idea prevalente era el mundo necesita ser libre del comunismo. Okay, and again, we're declared as the only hope of other nations. Y nos autodeclaramos como la última esperanza de todas las naciones. Okay, get it out of the West. Entonces, Ok. y les decimos, lárguense del And it's del coming- oeste. And it's coming from the south. Sorry. It's coming from the south. Ajá. Y viene del sur, Okay, Central America. a través de Centroamérica. We have Nicaragua, Honduras, all those nations. Tuvimos a Both- Nicaragua, Honduras y bueno, Cuba, todas esas naciones. Okay, and they are all interfered by Russian influence. Todas ellas intervenidas por la influencia rusa o soviética. Okay, so we've got to not only dedicate ourselves to helping these close neighbors. Entonces tuvimos que dedicarnos y comprometernos a ayudar a nuestros vecinos cercanos. Okay, it didn't hurt when his wife could speak Spanish. Okay. Sorry, again. It helped when his wife could speak Spanish. Ayudaba a esos tratos latinoamericanos porque su esposa But sí you hablaba see, our español. friendship with Latin America has not been a good friendship. Pero si se dan cuenta, la historia de la relación nuestra con Latinoamérica nunca ha sido And buena. it goes back to the wrong idea concerning our right relationship with Latin Porque America. tiene que ver con el mal concepto, idea equivocada sobre cómo relacionarnos And con I say naciones that it's a low independientes. view because they're so O dependent. sea, nuestra perspectiva era muy baja. We've been generous, okay? Hemos sido, sí, generosos. And we have to continue to be generous, giving. Y necesitamos continuar siendo generosos, dando. And of course, the dictators or the Latin American leaders Entonces los dictadores o los líderes okay, gubernamentales took the latinoamericanos, position of a lower, entonces tomaron lesser, una postura no entre iguales, sino subyugados, which subordinados, is a wrong view of man. isn't que it? es la idea equivocada del hombre también. So when Nixon comes, Así que cuando llega Nixon, this is called détente. It's French. this is called what? Détente. Détente? Yeah, distension. Is that the right Sí. interpretation? Détente. It means again an even level. Let's keep even with Russia. Okay? Entonces ahí Let's sí, not- la detención es porque tenemos fuerza equivalente. Entonces vamos a prevenir que Rusia vaya más allá porque tenemos lo mismo. Okay, we've given military power to weak nations to keep them able to force aggression. Entonces fortalecimos ejércitos en naciones terceras para que ellos pudieran defenderse y mantener los enemigos afuera. Okay, so only nations that are willing to defend themselves we will help. Pero entonces aquí la doctrina es que solamente vamos a ayudar a Okay. defender naciones We que can't- quieran y estén defendiéndose We a sí can't mismas. do it for everyone, only those who are willing to take the initiative and defend themselves, rather Entonces than depend upon America. no vamos a ayudar a todo el mundo, sino a aquellos que estén dispuestos a comprometerse a luchar
por la defensa de su propia nación. Okay. So if they're nuclear power, we have to have nuclear power as the same as Russia's nuclear. Entonces, Even. tenemos que tener tantas ojivas militares nucleares como tiene Rusia para disuadirnos. Okay, we can't just send our manpower. They have to send their military as well. Entonces, no solamente alongside. podemos enviar las armas, tenemos que enviar nuestros soldados también. And so, again, trying to not be so full of power that there's so much depending on American money and American men. De nuevo, entonces, enviar tanto suficiente como que la dependencia seguía creciendo en el poder militar norteamericano y el dinero en But Norteamérica. if Russia uses nuclear power, we will use nuclear. Entonces, la declaración era, si Rusia usa el poder nuclear, nosotros lo And usaremos that también. causes stalemate. Y Okay? entonces, We eso have nuclear causó power. entonces un empate. Okay. So remember, if you use it, we will use it too. Y entonces, la declaración es, si usted lo usa, yo Reagan también. said this is mutual destruction. Y entonces Reagan llegó a llamarlo la destrucción mutua. Okay, the threatening each other of destruction. Y es decir, el uno al otro se estaban amenazando con la aniquilación total. But that is holding again the enemy right there still. Y eso holding era, still. esa idea era la que mantenía entonces al enemigo a raya. Okay, so this is just another way of stalling a solution. Entonces Stalling. esto era solamente congelar las soluciones, quedarse en tablas. Keep even with our weapons. Sí, es supply. decir, mantenemos la igualdad porque tenemos tantas armas como ellos. That's the same thing what Carter did. Y eso es lo mismo que Carter hizo después de él. So Reagan's decided not to keep things even. Así que Reagan es el que dice, no, no vamos a dejar las cosas en tablas. Okay, Russia was weakening. Porque Rusia por su época se estaba debilitando. Okay, expended all its money outside of itself. Y había gastado arm- todo su dinero fuera de sí misma. His satellite countries, or Y his bases, armando y his ayudando a armies. sus naciones satélites, muchas de So he ellas. was all over the world. in a Así que sense. Rusia ya estaba por todas partes. So to test or to, shall we say, challenge Russia, Entonces, para desafiar a Rusia, and they were changing presidents a lot during that time. y durante ese tiempo allá en Rusia estaban cambiando de líder cada rato, Reagan said every time I wanted to meet with the presidents, Reagan decía, cada vez que yo quiero hablar con el presidente de Rusia, they end up dying terminan muriendo. until they had Gorbachev. He was Hasta que apareció Gorbachev, ¿se All right, They acuerdan? were so aged that they were just, dying under his administration. Y es que siempre escogían viejitos, entonces no duraban mucho en turno. So Reagan challenged Gorbachev with a race. Entonces Reagan desafió a Gorbachev con una carrera. Let's all advance our arms. Avancemos juntos nuestros ejércitos. Okay, let's go for this level of weaponry. Vamos a limitar nuestra capacidad. ¿Qué tal si tantos cohetes nucleares cada nación Okay, deba tener? America can do this. Can you match us? Y si nosotros hacemos eso, ¿ustedes pueden hacer los mismos? Well, if America's going to go ahead, he said peace through strength. Entonces él hablaba, Reagan, de la paz a través de la Okay, fortaleza. so we're going to go this level. Entonces nosotros vamos a ir hasta este nivel. Okay, more than detente, you're going to have to come also to Entonces match es us. más arriba de las tablas que tenemos, ustedes tienen que crecer para igualarnos. And so he said, this is my treaty with you. Y ese es mi tratado con ustedes, habló él con Okay. Gorbachev. Let's ante up the game, so to speak. Es decir, vamos a añadirle al juego. I'm going to have a defense system Vamos a tener nosotros un sistema de defensa nuclear, that when you shoot a missile, que cuando ustedes nos tiren un misil, we're going to be able to shoot it out of the air. nosotros vamos a ser capaces de destruirlo en el aire. Now, we didn't have one yet, Y en ese momento pues no lo but we're teníamos. going to develop one. Pero lo vamos a desarrollar Let's see who's first. y a ver quién lo termina primero. Okay? But that's what we're aiming for. Y es a eso a lo que estamos atinando So if you're ahora. going to have this detente, this match, you're going to have to come to that Entonces, si level. ustedes quieren empatarnos, igualarnos, entonces tienen que ponerse en And the movimiento. story is Russia Y la historia es que Rusia ran out of money se le acabó la plata and it collapsed. y colapsó. They took the challenge Tomaron and el desafío, attempted to again make that level of intentaron of llegar a that. ese nivel del desafío. And all the money that they would use for inside Russia were wasted on Y developing todo el those dinero que programs. podían utilizar para desarrollar Rusia lo malgastaron en el desarrollo Now, what militar. happened? Entonces lo que Russia sucedió has a show of power. es que Rusia hacía una demostración They said, "We externa can de do poder this", y decían, okay? podemos hacerlo. It's kind of like
air, okay? pero era una declaración en el aire. And China is the same way. Y China es lo mismo. They say, we're going to do this. Dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Build a navy Y bigger vamos than a construir anybody's navy. una fuerza naval más grande que la And what norteamericana. they're doing is taking money they would have shared with the people inside. Y la verdad es que lo que están haciendo es que el dinero que era del pueblo y de la to gente show external power. está usándola en el desarrollo de su maquinaria militar solo para demostrar que tiene And the poder. people are unrest in China today. Pero la gente en China está en But that's how desafío. socialism works. Pero es así como el socialismo opera. So weaponry was the Sí. show of power. Entonces las armas son la demostración del poder. And there was discontent in Russia, Pero había descontento en and they were Rusia able to just fall. y entonces away. por eso el sistema cayó. They ran out of money inside and outside. Se acabó el dinero tanto adentro como afuera. And that's where he succeeded. Y es donde entonces Reagan En- tuvo éxito. And Russia now is not the Union, it's just Russia. Back to Entonces Russia. ahora ya no es la Unión Soviética, es solamente Rusia la que There's just queda. one nation, not 15 nations. No, ya no son 15 naciones, sino They es were under una that. nación, They Rusia. all became independent republics. Porque cada una de esas naciones se hicieron repúblicas independientes. Even today, Putin wants to bring them back. Pero todavía hoy el sueño de Putin es volver a retomar esas 15. It's his ideal, it's his dream. Esa es su idea del imperio ruso. A Russian empire. Es el imperio ruso y él And el he and zar. China have come together. Y ahora China y Big Rusia se han partners, aliado Okay. para hacer comercio. Iran is included, Y Irán está incluido en esa but asociación. Iran is not yet in a position to help react. Pero ahorita Irán no está en una posición de poder ayudar a nadie. Do you understand that Mao Zedong was educated in Moscow, Ustedes entienden que Mao Zedong fue educado en Moscú, okay, under Lenin, bajo Lenin, okay? And that's how the partnership began. y es donde esa amistad comenzó. Two different methods. Y claro, dos métodos muy distintos, Lenin used violence. porque Lenin usó la violencia. Mao Zedong meant teaching, his red book, okay? Y entonces That's para the Mao Zedong education. era enseñar el libro rojo, Red book, convincing. para convencer. Eventually, he did use violence. but in the Eventualmente beginning, Mao Zedong también recurrió a la violencia, his Bible was the red book. And pero su Biblia era el libro rojo. They had nothing. They really had no education. Pero en ese momento no tenían, la mayoría de los A chinos no mass tenían of educación people ninguna. were poor, peasants. La mayoría de la gente eran campesinos pobres. And so this was their promise. You follow the red book, Y esa era su promesa. Si ustedes siguen el libro you're rojo, going to all rise up. todos nos vamos a levantar. Okay. So he was through what we call education. Entonces él intentó hacerlo a través de That was educación. the 1940s until the 60s, 20 years. De 1940 hasta los 60, 20 China años, said to the people, China le dijo a give su me pueblo, 5 years. and denos we will all rise. solo 5 años y todos nos vamos a levantar. That stretched to 15. Give me 15 years. Y 10 entonces more. luego tuvieron que correr el otro 5 y otros 5, 15. Okay. And his problem were these thinkers, these artists, these in China that were writing against him because it was taking so long, but they were criticizing him. Y entonces los artistas y mucha The gente educators. erudita, los educados, estaban criticándolos porque eso no se hacía más rápido. So by the 1960s, Así que para los años 60 I got to get rid of these. tuvieron que deshacerse de eso. Cultural Y revolution. comenzó la revolución Get cultural. rid of these teachers, these Vamos a educators. deshacernos de todo, cualquiera que use lentes porque es un erudito, ¿sabe? Y es Now, un the peligro. first people he got rid of in the beginning were the missionaries. Y He a los sent all the primeros a los missionaries cuales out. le atinó fue a los Okay. misioneros For sure. extranjeros, Okay. por He seguro. knew Christianity was an enemy of communism. Él sabía por seguro que el cristianismo era un And enemigo substitute natural del his comunismo Bible, the red book. y, okay? y un enemigo de su libro, el libro rojo. All right, but killing Así que matar, all after that as many as 80 million people. y mató tantos como 80 millones de chinos. So that's Reagan just outspent Russia. Entonces Reagan como que perdonó a Rusia, a China, perdón. And his kind of a joke or his answer is, how did he know this would work? Y entonces se le preguntaba y él contestaba en chistes, ¿cómo sabía que esto iba a funcionar? Because he's been a student of communism long time. Porque Reagan había sido un estudioso del comunismo por muchos años y él entendía cómo funcionaba el And comunismo. he said, I knew he would run out of money. Yo sabía que Rusia iba a quedarse I sin knew plata we had more money than he did. y yo sabía que nosotros teníamos más dinero que ellos. Okay, because of his knowledge of the history. Y por su conocimiento de la historia. And so that's where America was free of the
of the fear of Russia. Y es ahí entonces cuando, durante el tiempo de Reagan, que Estados Unidos queda libre del temor del poder ruso. Now that Russia is out of the picture, Ahora que Rusia ya no está en el panorama, now we're free. ahora sí A somos new libres. world order. Vamos a establecer un nuevo orden mundial. Okay. Rearrange all the nations. Vamos a reacomodar las naciones Okay, todas, the evil empire is gone. porque el imperio perverso ya no Okay. está. So again, this is global. Now we can do globalization. Ahora sí podemos hacer la Knit it globalización. all together. Vamos a vivir todos juntos. All right, and that's utopia. That's the perfect. Y ese es el mundo perfecto Society. utópico de la sociedad. Okay, and so he forsook a lot of the prevention of anything opposite his idea. Okay, Y he él- didn't él- think Russia could ever come back together. Y él percibió que este iba a ser la historia final del socialismo ruso y que Rusia como imperio nunca más iba a levantar. Okay, and so we're now available to help nations get rid of their dictators. Y entonces ahora se pensaba, ahora sí Estados Unidos puede ayudar a las demás naciones a librarse de sus propios dictadores. And this is his, I guess his philosophy was a million points of stars in the heavens. There are many stars in the heavens. Y Okay? creo que su doctrina era que 1000 estrellas allá arriba en el And cielo, we're going to build a world vamos a okay, construir un mundo, on all of us being part of a constellation. es donde Okay. todos seamos parte de esa constelación de estrellas. Okay, so that's a new world order. Y era un nuevo orden mundial Internationalism. a nivel Okay. del internacionalismo. So now what we have, when Clinton comes, Ahora tenemos China rises up. entonces los cambios. China se levanta como un poder Okay, the global next, and using North Korea y, as, y usando a Corea del Norte as its extension. como su extensión o corolario. And so Clinton inherits this new situation where New World Order is collapsing when China rises up now Y to entonces- be dominant because it takes Russia's place. Y Clinton entonces tiene que enfrentar ahora el nuevo situación global en la que China se levanta como un poder mundial y Rusia deja de ser una So we're amenaza. back now with Détente and China. Así que ahora volvemos en un sentido a enfrentar lo que pasa en What China. did he do? Entonces, ¿qué hizo él? North Korea, and he's still there, and China too, had problems with their missile. China y Corea del Norte tienen problemas con sus misiles, Shooting long-range missiles. es decir, misiles de larga alcance. And he gave them the means to straighten up their missiles. Y entonces, ¿qué hizo él? He Les gave dio it to them. tecnología para que mejoraran This is sus Détente, cohetes. okay? We're even now. Y era para decirles, bueno, ahora estamos So iguales. you had trouble keeping your missiles straight? Si ustedes no pueden atinar bien con sus We'll misiles, give you our technology. So, vamos a darle nuestra tecnología para que nos maten. so now they said we can hit California. Y from por eso Korea. entonces Corea del Norte dice, ahora sí That's a podemos threat. atinarle a Okay. California y darle. So, okay, it's equipping the enemy Entonces, equipando al enemigo so that there can be a stalemate. para que pueda haber Not a una solution. tablas otra vez, Okay? tablas. Nobody can move. Y entonces nadie se mueva. So it's backward. In a sense. Entonces, no es progreso, es yendo de Helping para atrás. Your enemy in technology Ayudando a tu enemigo con tecnología, is to keep them away, right? Is to en vez keep de them- mantenerlos make them distantes. equal in a sense. Los hicimos iguales en un sentido. Okay, and if we have to, Y si tenemos que, in Europe, en Europa, we can intervene with our military es que podemos intervenir con nuestros Okay. ejércitos to help stop the killing of people, para detener la masacre de gente, whole populations, de poblaciones in enteras, religious wars or en guerras civil war. religiosas o en guerras civiles. Okay, so if a nation is a dictator is killing maybe his people because they are not of the same religion. Entonces, como en la ex Yugoslavia, si están matando gente en un país porque no tienen la misma religión de los líderes, This is wrong to do. We eso wanna está stop mal para hacer. mass Entonces, murders. vamos a detener esas masacres religiosas. So we will come between. Entonces, This nos is vamos a meter justo en el intervention. medio para intervenir. This is for the sake of world peace. Y eso es para prevenir o para preservar la paz mundial. But getting in the middle of a quarrel. Así que nos vamos a meter en medio de una pelea callejera. So we know
that the Monroe Doctrine has really been just torn to pieces. Entonces ya entendemos a este punto cómo la doctrina Monroe ya la volvieron pedacitos en todo el proceso de los años. Again, where is the gospel being planted? Entonces aquí, en todo esto, ¿dónde la semilla del evangelio está Okay. siendo plantada? It's all political, Es todo político, political solutions. soluciones políticas. Now, we have European missionaries, I know. Y hemos tenido el evangelio no es tan poderosamente influyente como para To causar change los the cambios, government of the people. para cambiar el gobierno del pueblo. And it only comes with the gospel. Y solo eso ocurrirá a través del evangelio, That includes, again, government, the idea of government. que incluye obviamente la idea correcta de It's gobierno. been spiritual, Y estos son aspectos espirituales. but not anything beyond the church. Pero es decir, no es nada que esté más allá o fuera de la iglesia. Okay. So, again, the doctrines are getting less because nothing has happened. Y las doctrinas luego se desaparecen porque es que no hay nada Now pasando. he says, we So- can go to war. Ahora dice, podemos ir a la guerra. We can go to war if we think we're going to be attacked. Vamos a ir a la guerra si pensamos que nos van a atacar. That's why he went to Iraq. Y es por eso que se fueron a We're Irak. in danger. So Sí. you take the first step to defend yourself. Entonces, si es la guerra preventiva, entonces sabemos que el enemigo nos va a atacar, le vamos a dar primero. But it was to get American military, Y con la idea de llevar al ejército okay, to put norteamericano down dictators, y derrocar dictadores. right? And this been happening, but now it is a doctrine. Y eso está sucediendo, pero ahora es casi una Okay? doctrina. It's a threat. We're going to stop it before Si hay una amenaza, la vamos a desaparecer antes de que actúen. using the military as missionaries, Y usando political missionaries. usando Put down enemies. los soldados como misioneros políticos. Okay. Obama's solution was, again, one world. La solución de Obama era International. un mundo solo, todo internacional, nada nacional. Right. And that was his diplomacy. Y esa era su diplomacia. Okay. And collaboration, partnerships. Colaboración, asociaciones. Okay. And so, again, we're connected to all nations, Y entonces, de nuevo, con la idea de estar conectados con todas las naciones, which, again, we still have enemies who want to rise above those. pero entre ellas tenemos enemigos que se quieren levantar por encima de todos And ellos. so he wants to bring them in. Entonces, él quería incluir hasta los They never enemigos, keep their treaties. pero ellos nunca han honrado They ningún kept- tratado made que han treaties with firmado. Russia. Hemos hecho cuántos tratados They con don't Rusia. keep them. We're the only nation. Nunca honran ninguno China de esos. doesn't keep its Y treaties. China tampoco honra ningún tratado See, que they're firma. not covenant keepers. Ellos no son That's guardadores their del pacto. Okay. And this was basically just words. It doesn't- Entonces, básicamente esto se ponía peor. So now we have current events. Entonces, ahora sí tenemos los eventos actuales. It's a first step toward, as a leader, Como primer paso en esta dirección como líder returning to the law of nations. es regresando a la ley de las naciones. Okay? And excerpts from his speeches. Y estas son cosas que he sacado de sus proclamas. He speaks about America's safety only. That's all he's concerned about. Y habla de la seguridad de los Estados Unidos exclusivamente. Internal sovereignty. Entonces está hablando de la soberanía Okay. interna And every nation should take care of itself. y que cada nación debe tomar cuidado de You're sí misma. sovereign. Y ustedes son soberanos, Again, it's your business. es su problema. We're not going to dictate what kind of government you're supposed to Nosotros have. no vamos a dictar qué es lo que ustedes We're deben not going hacer. to send soldiers. Y tampoco vamos a enviar más We've soldados. lost too many of our young men. Ya hemos perdido demasiados jóvenes en guerras They've lost limbs, not just lives, but limbs. y no han solo gente que ha perdido la vida, sino que han perdido Wounded, miembros de su wounded, cuerpo, suicides of our soldiers. heridos y luego con mentalidad suicida una vez que Without any regresan. change in the nations we've helped. Y no se hizo ningún cambio en las Doesn't naciones que make ayudamos. sense. Así que eso no tiene sentido más. So we're going to take care of our own nation. Así que vamos a enfocarnos en cuidar y proteger nuestra propia Now, nación. Bush and his father, Como the two Bushes, los dos Bushes que hubo, el papá y el hijo, globalization means no borders, para ellos globalización That's era right. sin okay? fronteras. All right? And he says we're going to have borders now. Pero Trump dice, no, vamos a guardar nuestras fronteras ourselves. y defendernos nosotros Defend mismos. ourselves.
And he wants strong, sovereign nations Y Él quiere que las naciones sean fuertes en su soberanía. within yourself too. Y nosotros también. He said we can do business, Y dice, pues podemos hacer but you're not negocios. going to cheat us anymore. Pero ustedes no nos van a hacer trampa más. We want to sell American goods in your country, Queremos vender nuestros productos norteamericanos en su país. but you won't let us. Pero si no nos dejan, When you charge 100% tax on American goods, cuando pones 100% de impuestos sobre bienes you don't norteamericanos, want anything made in America. entonces ustedes no quieren nada que se hecho aquí. But you get to sell everything, your products in Pero America. entonces ustedes sí quieren vender todo lo suyo en mi país sin intercambio. No taxes. Sí, y sin impuestos. Walmart, here we come. Oh, sí, claro, aquí. You see? So, why? We're going to try to help poor nations. Sí, vamos a intentar ayudar a naciones pobres. Okay? We'll sacrifice Va- ourselves Vamos a sacrificar to nosotros help mismos poor nations. para ayudar a naciones pobres. Now, poor nations are richer than America. Pero ahora las naciones pobres son más ricas que by Norteamérica. trade. Okay? So, he says this is unjust. Y es Okay? donde él dice, esto es injusto. He's not very popular with some countries. Y obviamente él no es muy popular con algunas naciones. But the thing is, we have more products. If we stop buying their products, Y él dice, they sí. hurt. Si seguimos comprando sus productos, pues nos We lastimamos. could make our own products for ourselves. Porque nosotros podemos hacer nuestros productos para nosotros But you mismos. need us to buy your Pero products. ustedes no necesitan que se los compremos. And we're going to raise taxes on you, Y subimos los impuestos so sobre ellos, nobody will buy your products. entonces nadie va a I comprar sus think he productos. just charged Brazil products. Sí, acaba de poner impuestos sobre 50% of the cost. 50% de incremento en impuestos a productos Now, brasileños. He uses it in a political way, in a Y way. claro, él también lo usa de una manera He política, is helping Bolsonaro. porque está intentando ayudar a And he Bolsonaro. says you're going to try him and you want to kill him. Que ustedes quieren hacerle un juicio y matarlo. I suggest you change your mind. Y entonces yo les sugiero que cambien Because su we're not going mente. to buy anything from Brazil. Porque no le vamos a comprar nada a Brasil. And you're going to go down poor. Y entonces va You a need caer. American customers. Y nosotros vamos a beneficiar We don't need your- los clientes Do you norteamericanos. see how he uses it? ¿Ustedes se dan cuenta cómo él usa eso? Okay, it's economics. in a Es sense. con It's business. la economía y negocios como arma. Okay, we can charge anything we want for taxes. See? Y él dice, podemos poner los impuestos tan altos como se nos antoje. So now we have more money than we used to have because they have to pay Y entonces ahora tenemos más plata que antes porque esos impuestos when they subieron. never had to pay before. Cuando antes no pagaban por nada. He says it's reciprocal. Y ahora dice, no, es recíproco. Usted me pone charge us- impuestos, yo se los pongo You también. charge us 50%. Ustedes nos ponen 50%, We will charge you 50%. entonces nosotros le ponemos 50% también. That's reciprocal. Eso es reciprocidad. Equal Y exchange. equidad en el intercambio. Internal, we can do that. So we're not welfare for Entonces, countries. lo que están diciendo, Estados Unidos ya no es el Estado He says benefactor to para las demás Europe, if you don't naciones. have your own armies, A Europa le dice, si ustedes no tienen sus propios ejércitos listos, spend 5% of your income on si ni your siquiera army. quieren invertir el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, If Russia attacks, y si Rusia les ataca, we won't help you. nosotros no les vamos a It ayudar. has to be the same for everybody. Porque eso ha sido así por todos. That's looking out, again, your own interests as a nation. Entonces, está intentando mirar a los intereses de su propia nación primero. If you're going to be independent nations, Si van a ser ustedes naciones you have to independientes, know how to take care of yourself. ustedes tienen que saber cómo cuidarse a We sí only mismos. want friendship with you. Solo queremos la amistad con Okay, ustedes. we're not going to interfere No vamos a interferir with your business, con sus asuntos, and you're not going to interfere with ours. But pero we will ustedes respect tampoco each con other. los nuestros. Nos You're vamos a, communist, China, you're communist. respetarnos. You A can China, ¿tú eres comunista, China? Keep your communism, Bueno, sigan con su comunismo. okay? But you're not going to cheat us when we buy and sell. Pero no nos van a hacer trampa cuando compramos y vendemos. That's good business, right? Ese es el buen negocio, Okay, ¿cierto? neutral. It's not Ser political. neutral. So I think we're at the right place right now. Y creo yo que estamos en el lugar correcto en esta época. We just have to get and the people are learning he was right, Y la gente está dándose cuenta que lo que él está diciendo es correcto. okay? And the things that they accused him of doing is wrong. They were wrong. Y que las cosas de las cuales se les acusó, ellos estaban Because equivocados. they want to keep globalization. Porque ellos querían ir detrás de la idea de la That's globalización. not the way to have an independent nation. Pero ese no es el camino para tener naciones So fuertes e he's an independientes. example. He's an example for the rest of the world. Y en ese sentido él se está convirtiendo como un ejemplo para el mundo entero. Okay. So globalists are very frustrated, Así que los globalistas están muy frustrados. but they can't object
because it is common sense. Right? Pero no pueden oponerse porque lo que está diciendo tiene sentido, It's reasonable. es razonable. And in any case, they've been benefiting and being blessed by American help. Y claro que todas esas naciones se han beneficiado por la asistencia y la ayuda But norteamericana. that kind of help is the wrong way to help. Pero Understand? esa ayuda es la ayuda equivocada. Okay. Friendship, yes, but Amistad sí, not compromising pero sin Okay. comprometerse principles. en los principios. So that's how we return. Y es así Let me como regresaremos. Finish this. Okay. For the last page. Daddy, what about Biden? What? Biden. What about him? He is not mentioned in your list. Yeah. He's kind of absent. Ya, sí, no merecía ser mencionado. Yeah. He's absent, you're Big right. hole. Big hole. Sí, hay un roto gordo así en esa historia. Right. Okay. He supported all our enemies. Él apoyó a todos nuestros enemigos. Okay. Anyway, more to come. More to come. So again, it's not what makes America great is her principles are great, not her people. Lo que hizo grande a Norteamérica no fue ni su gente ni sus recursos, sino sus principios. And the people have to be taught these principles. Y a la gente hoy se le tienen que enseñar esos So principios. if you're going to build your nation Igualmente, si ustedes van a edificar su nación into a Christian republic, y convertirla en una república you cristiana, have to start again at the foundations. tenemos que iniciar todos en el mismo fundamento. Okay, let's do the conclusion. Why don't Entonces- you read the first? Hagamos las conclusiones. La primera, odio violento y desprecio hacia Dios, desafiándolo cara a cara. La conciencia y el temor de Dios son arrebatados. This first line, right? Yes. Okay. No, did you read the red Oh, no, one? no, I did not. Read the red one. La perfección humana es vanidad y vanagloria. La depravación de la humanidad justificó la intervención divina. El establecimiento de la soberanía interna de los estados y sus formas separadas, independientes del gobierno civil o de la justicia. Okay, divine intervention, not American intervention. Tenemos que anticipar la intervención divina, no la intervención norteamericana. God's power coming in. Entonces el to poder de Dios se bring manifiesta perfection, para to traer bring- perfección y crecimiento y madurez. Human perfection is a progressive lie. Entonces la perfección sí es una vida que progresa Okay, that is possible from human intelligence, y human que effort. es posible con la inteligencia humana y el esfuerzo God humano. meant for nation states to be a sovereign within themselves Dios under God. Creó a los estados para que fueran soberanos e independientes ante Él. Okay, so what human perfection is really an anti-God, rejection of God. Entonces la perfección que los humanos necesitamos es ese odio y desprecio hacia Dios. Man daring God. El hombre okay, desafiando a To Dios. compete with man. in Y a sense. es como si Dios estuviera compitiendo con los humanos. So it says, bad men are honored for their wickedness. Hombres perversos honrados por su maldad. Okay, nobody cares who has power so long as they have power. or Entonces gain no le the importa power. cómo consiguió el poder o lo sostiene con tal de que sea poderoso. Okay, this is depravity. Esa es la We're depravación dealing humana. with human depravity. Estamos llenos de depravación humana. And that has to be overcome. Y eso tiene que ser revertido. Okay, these are the problems of the world. Este es parte del problema that del you mundo. can't solve without divine intervention. Y que no se pueden resolver sin la intervención There's full divina. of violence and injustice. Un mundo lleno de violencia y de injusticia. And the strong take over the less, Y the el, weaker. y el fuerte aplasta al débil. And as always, wickedness is spreading Y over como, the world. y como siempre la maldad se ha esparcido por el mundo entero. That's human depravity, that's human perfection. Esa es la perfección humana, la It depravación hasn't humana. arrived yet. Y ellos creen que todavía no han llegado a donde quieren And llegar. it will not because of our human depravity. Y no podremos llegar por causa de nuestra depravación humana. We reach a point and then we fall. Alcanzamos hasta un punto y luego caemos. Okay? But divine providence Pero la providencia divina brought the law of nations into existence. trajo a la existencia la verdad de la ley Again, de we're las talking about naciones. this morning about law. Y esta mañana hablábamos de ley,
reglas, rules of grammar, reglas en la gramática, rules of mathematics en, as well. en matemáticas, por supuesto. And they're from God. Y to esas, follow. esas reglas son de Dios, debemos And seguirlas. God established nations with a law. Y Dios estableció naciones con una ley And para las mankind naciones. could not keep their independence Y- against evil. Y el wicked hombre, la humanidad no puede mantener su independencia de la perversión y de la maldad. Liars, deceivers, Nos convertimos en engañadores y like mentirosos Nimrod. porque no lo podemos We're hacer gonna sin make a Dios. perfect world. Como Nimrod, We y don't esa have- idea no es el we're mundo gonna come perfecto. together and live together in peace. Que los humanos solos se junten y para en armonía y vivir en paz solos, And the weak will be made strong. sino Okay. que All y that. donde el débil va a hacerse fuerte. But the world is God's. He made the world for nations. Pero nosotros sabemos que el mundo existe por Dios y Él lo hizo para las naciones. Either we believe God or we don't. Entonces, o creemos en Dios And o we're no learning creemos. what happens when we don't believe Him. Y ya tenemos la historia para ver qué pasó cuando Not no just creímos. personally, but nationally as Y well. no solamente personalmente, sino las naciones. Bush came in and took care of your cartels for a short season. Entonces apareció Bush Right. y lidió con los carteles, pero solo por una It was estación. about the 80s. He ¿No? Los said, and 80s. got rid of the drug cartels. Entonces se deshizo de los carteles más poderosos de las drogas, But they're back. pero ahí están otra vez de They're regreso. back, right? You've got a gorilla for president. Ajá, y ahora tenemos un guerrillero de presidente. Mexico is governed by the cartels. Y México está gobernado por los It's a carteles. physical fix, it's not a spiritual. Entonces se hizo un arreglo físico, pero no espiritual. And that tells you how much help man can give each other. Entonces eso nos dice cuánto el humano realmente puede ayudar a los humanos. Go back to the scriptures for direction. Tenemos for que regresar a las government. escrituras para poder obtener It dirección. can be done. It's that simple. No puede hacerse hecho, es así de sencillo. Okay. If we leave the first principles of progressivism, Si abandonamos esos principios del progresismo, man, human reform, la reforma humana hecha por el hombre, man's way, man's methods. hecha a la manera del hombre y con los métodos del hombre, Why don't you read the last two sentences? As fundamentally Christian people, ya. yeah, Como pueblo fundamentalmente cristiano hemos olvidado y descuidado el poder de nuestra fe cristiana. Hemos intentado resolver los problemas que enfrentan todos los pueblos y naciones únicamente mediante el razonamiento intelectual y humano. Hemos olvidado el poder de la palabra. okay, forgotten. Now that's in the United States. Y That's eso not describe you. muy bien a los Estados Unidos y esa es mi idea. Okay, you're learning them. Pero estamos And aprendiendo de ellos. learning how to teach them Pero estamos aprendiendo cómo enseñar. so that it will bear fruit. De tal manera que God's entonces word dé un buen Will fruto, bear fruit, living fruit. un fruto vivo. And it's the ignorance that you have been in that now is not there. Entonces, la ignorancia en la cual ustedes antes vivían ya no está ahí. Okay, so you're displacing, Ujú. okay, monarchy or despotism with self-government. Entonces, ahora ustedes están desplazando el despotismo, la anarquía con autogobierno. And there's no doubt if we really think about it. Y si pensamos bien, no deberíamos In dudar, my country and yours, tanto en tu país como en el mío, the healing of the home is very important. que la First. sanidad del hogar es lo más importante y debe ocurrir primero. We begin there. Yes, doable. Porque es donde comenzamos y es factible hacerlo. Don't stop talking about family Así que no paren de hablar sobre la and familia the right relationships En- in the family. y de las relaciones correctas dentro de la I familia. was thinking about, again, laws again. And I was thinking of the children in the room. Y yo estaba pensando de nuevo en los niños And en I el salón would de ask clase. them, no, God gave children two laws. Do you know what they are? Y les digo a los niños, ¿saben que Dios les dio dos leyes a los niños? ¿Saben cuáles? I'm ¿Cuáles sure son? the first one they would say was obedience to parents. Y la right? primera que ellos dirían, bueno, es obediencia a los padres, ¿no? God has laws for everything, but children also. Dios tiene leyes para todo, pero incluye a los And the niños. second one, Y la segunda es, honor your father and mother. honra a tu all you padre have to y a do, tu children. madre. Solo dos para los Not niños. easy, but it's a law No son fáciles, pero a es law. la ley to keep you safe, para mantenerte seguro, to keep you growing, okay? para que puedas seguir creciendo, Okay? For your good. para tu propio bien. Okay, so restoring or building is the same principles. Entonces, restaurar o reconstruir o restaurar es el mismo principio. Okay, lunchtime, right? Almuerzo. Okay, thank you.